Listo, vamos. Muy buenas tardes amigos. Bueno, en primer lugar, para poder desear un feliz día a todas las mujeres de nuestro país y a nivel mundial, esperando que cada vez se cierren las brechas y haya más igualdad a ambos géneros. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con un amigo que también a la vez hace mucho tiempo nos visitara aquí el año pasado, hace 2 años, Orlando Latorre, quien es árbitro y abogado especialista en contratación pública. ¿Cómo estás, Orlando? Y tu saludo a nuestros seguidores. Muchas gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias. Agradecer la participación, la invitación en esta oportunidad nuevamente, visitando tu programa bien sintonizado. Quiero expresar mi saludo a todas las mujeres del Perú y del mundo. Sin ellos no podría haber, ¿no?, tanto progreso en esta oportunidad. Ellos, ¿no?, están ocupando los lugares más importantes en nuestra sociedad y por ello, ¿no?, mi agradecimiento y además mi admiración por ellos. Mi Orlando, el programa de hoy nos convoca a un tema que ya es prácticamente un dolor de cabeza y una reiterativa a nivel, digamos, de todo lo que viene ocurriendo en la coyuntura nacional respecto a los casos de corrupción que ya conocemos, como es el caso de Odebrecht. Pero mucho se aborda a veces el aspecto político, el aspecto de la responsabilidad, el tema penal, pero no se está viendo cuál fue el sistema que permitió todo este tema de corrupción, que es la contratación pública, ¿no? Porque los presidentes, los gobernadores regionales, los candidatos a la alcaldía, etcétera, se mueren por llegar al poder justamente porque hay un sistema que es el de contratación pública, que es, o de abastecimiento, como lo llaman desde la gestión pública, que permite realizar que existen vacíos legales, permisibilidad y cierta norma amoldada a estos intereses, ¿no? Y básicamente tú, como especialista en este tema, vamos a hablar sobre el arbitraje. ¿Cuál es tu opinión? Y explícanos qué es lo que ha venido pasando a raíz, por ejemplo, del caso del señor Horacio Cánipa y una lista de personajes y abogados prestigiosos de Lima, de los cuales pareciera que nadie los quisiera tocar. Así es, ¿no? Es vergonzoso, ¿no?, que todos los días, ¿no?, ¿no?, la noticia sea dedicado a estos temas coyunturales, digamos, respecto al arbitraje en la contratación pública, cuando varios centros de arbitraje son los que han administrado estos procesos arbitrales y estos profesionales hayan caído, digamos, ¿no?, en estos temas muy delicados, ¿no?, que están siendo investigados, más que uno el más principal, que está, ¿no?, dando que hablar. Entonces es preocupante, ¿no?, porque este asunto, digamos, no solamente afecta a estas personas, afecta, digamos, a la nación en su conjunto, al Estado en su conjunto, porque en realidad, digamos, este tema afecta, digamos, la contratación pública. La contratación pública es uno de los pilares, digamos, de la gestión del Estado en el tema, digamos, de política de Estado y además política económica. Entre la política económica, a través de la contratación pública se activa la economía. Entonces, si se activa la economía, ¿qué empresas privadas, digamos, tanto nacionales e internacionales, podrían, digamos, en este contexto, digamos, poder invertir en nuestro país? Es una afectación negativa, digamos, hacia la economía de nuestro país. Por ello, digamos, más que legal, es una preocupación, digamos, porque no solamente afecta a los que estamos inmersos, digamos, en las normas, sino a la sociedad en su conjunto. Puedo decir, digamos, que ¿no?, la corrupción siempre, ¿no?, ha estado presente, digamos, a lo largo de la humanidad en el Perú, sino que lo que ha pasado es que no se ha dado, no se ha sacado a la luz todos estos problemas, ¿no? Desde la colonia, digamos, ¿no?, después la república, la corrupción ha imperado. Otra cosa es que en el gobierno de Fujimori, digamos, algunos videos, audios, ¿no?, hemos podido, ¿no?, conocer de ciertas anomalías y ciertas corrupciones sistemáticas. Todo el tiempo ha existido corrupción. Esto es un tema social, esto es un tema antropológico que lo he señalado en una exposición, o sea, estamos hablando de un tema cultural. Ya la corrupción, digamos, ¿no?, nace, digamos, en la colonia cuando los administradores eran, pues, digamos, ¿no?, dueños, vamos a decir, propietarios del Perú, a través, digamos, de la colonización. El virrey, digamos, administraba todos los recursos en el Perú
Y en tema de obras, por ejemplo, o de contratación pública, lo daba, digamos, al postor que era pues allegado a él o a sus familiares. Desde ese momento, digamos, una vez que se rompe, digamos, con la independencia y con una constitución que rige, incluso la Constitución de Cádiz establece, digamos, las formas de contratación pública a través del Ministerio de Hacienda. Entonces, cuando, digamos, ya estamos en la independencia en 1821 para adelante, entonces los gobernantes piensan, digamos, que seguimos en la colonia, piensan que el dinero público sigue siendo de ellos y pueden administrarlo de la forma particular que ellos piensan, pero sin embargo no es así. Digamos, el dinero público es de un interés general, no pertenece a nadie, pertenece a todas las personas. Desde ahí, digamos, se rompe este tema, digamos, que social, ¿no? El día cultural. Entonces, a lo largo de estos casi 200 años, que vamos a cumplir 200 años en el 2021, este tema ha dado que hablar, pero nunca se supo cómo se manejaba. Siempre las autoridades tienden, digamos, a llegar al poder para poder manejar esos fondos y darse, digamos, ¿no?, ese pensamiento, digamos, esa idea de que con ello van a alcanzar, digamos, la gloria. Eso es lo que yo puedo señalar, digamos, desde el punto de vista cultural, digamos, y social, ¿no? Y todo el tema, digamos, legal está dentro del tema social. Bien, entonces nos has explicado más o menos cuál es el antecedente, que es, digamos, la forma en lo que se denomina gestión pública patrimonialista, en la cual los funcionarios utilizan, digamos, el poder para poder favorecerse a sí mismos, ¿no? Y ahora, respecto a lo que es el arbitraje, ya viniendo a un tema actual, lo que ha ocurrido con, tú mencionabas, los varios abogados prestigiosos y que de alguna manera están implicados. ¿Cómo analizas este tema? ¿Qué es lo que nos puedes decir? ¿Cómo han utilizado el arbitraje tú como árbitro, especialista en contratación pública, para favorecer con determinados laudos a estas empresas corruptas? Bueno, esas empresas corruptas, digamos, no tanto, digamos, en coordinación, digamos, con los funcionarios, ¿no?, altos funcionarios del Estado, han creado un sistema, ¿no?, mediante el cual los árbitros, digamos, que trabajan correctamente no podíamos estar en estos círculos. Como hemos visto, digamos, ¿no?, los árbitros que integran y están, digamos, ahorita en el ojo ¿no?, de todo el mundo, de todo el Perú, digamos, en las noticias, estas personas, digamos, han integrado grupos. Pero sin embargo, también, digamos, dentro de ese grupo existen árbitros, digamos, personalidades, digamos, ¿no?, honorables. O sea, digamos, por un tema, digamos, de coyuntura también les han arrastrado, pero sin embargo, ya la justicia, digamos, se encargará, digamos, ¿no?, de poder investigar y si son responsables de castigarlos, ¿no? Porque este tema, digamos, del arbitraje, en esos montos, en esos procesos grandes, digamos, eran ciertas personas, digamos, allegadas, digamos, al poder, o allegados, digamos, a las empresas grandes que, bajo el principio, digamos, ¿no?, de que las partes son los que nombran a los árbitros, han sido designados y luego estas dos personas designaron al presidente. De esa forma han manejado los arbitrajes. En algunos casos, digamos, ¿no?, los fallos, en pocos, han sido, ¿no?, a favor del Estado, ¿no? Entonces, en estos casos también no hay que decir, digamos, que todos los árbitros, digamos, que han estado en esa lista han fallado a favor de Odebrecht, ¿no? Son poquísimos los que se han, digamos, ¿no?, se han alejado de esa línea de pensamiento, ¿no? Bien, también lo que trae, digamos, preocupación es la forma en cómo han sido actuando y se han creado otros mecanismos legales que de una manera han favorecido, ¿no? O sea, utilizar, a pesar de con las nuevas modificaciones que han habido, de que ahora es el arbitraje institucional, ¿qué otras modificaciones importantes encontramos en la ley y reglamento de contrataciones? Sí, las modificaciones han sido, digamos, ¿no?, desde la unificación de la contratación pública, digamos, de bienes, servicios, consultoría y obras, ¿no?, ha habido importantes modificaciones. Bueno, cada vez, digamos, ¿no?, de acuerdo, digamos, al gobierno de turno. Eso sí, siempre lo he señalado, digamos, cada gobierno de turno, para aplicar, digamos, la política económica que he señalado, porque, digamos, la contratación pública es la que mueve, digamos, la economía dentro de un país. Ellos han modificado las normativas conforme ellos, ¿no?, piensan que con esa actividad se va a, ¿no?, activar la economía. Por lo tanto, los principales e importantes modificadores en estos tiempos ha sido, digamos, que los laudos arbitrales, ¿no?, para poder ser, digamos, ¿no?, a poder ser elevado, digamos, al Poder Judicial en una anulación, sea, digamos, autorizado por el titular, no sea solamente decisión del procurador o la defensa del Estado, sea autorizado por el titular, y a la vez este titular, si es una OPD, tiene que estar autorizado, vamos a decir, al ministerio donde pertenece. Si es un ministerio, tiene que ser autorizado por la presidencia del Consejo de Ministros.
Por lo tanto, digamos, estamos señalando, digamos, que los laudos son inapelables. De repente, en este sentido, digamos, ¿no?, que en 20 días, digamos, para, ¿no?, anular el laudo, también podía haberse, digamos, afectado, digamos, si en el Estado en 20 días no aprueban, digamos, ¿no?, el titular, ¿no?, con tanto burocracia, en 20 días sería de repente irresponsable, digamos, ¿no?, de parte, digamos, de la norma, vamos a decir que en 20 días puedan, digamos, sacar una resolución, sí que estamos de acuerdo, para poder elevar, digamos, al Poder Judicial el caso, ¿no? Entonces, vemos, digamos, de que ya los laudos, digamos, en sede arbitral ¿no?, van a poder ser declarados, digamos, de cosa juzgada, ¿no? Claro, entonces, ya se puede recurrir en la vía judicial o ya no. Sí se puede recurrir, pero son 20 días para que autorice el titular de la entidad. Imagínate, digamos, ¿no?, en el titular de la entidad, ¿no?, en caso de gobiernos locales, municipales, incluso es el consejo. Entonces el consejo, para debatir un tema en 20 días, de repente no pueda, digamos, llegar, digamos, a ese fecha. Entonces eso es lo que me preocupa a mí, los plazos, ¿no? Pero sin embargo, si los laudos, digamos, ¿no?, deben ser anuladas, son aquellas, digamos, que el procurador o los especialistas tienen que revisar, tienen que analizar. Tampoco es recurrir por recurrir. Eso es lo que ha pasado. Esta modificación lleva, digamos, porque los procuradores, digamos, elevan, digamos, ¿no?, todos los laudos, o sea, digamos, presentan recursos de anulación, en el sentido, digamos, que ellos por norma, digamos, por la ley, digamos, de defensa del Estado, están obligados, digamos, a agotar todas las instancias. A pesar, digamos, de que no debemos tener razón, solamente por esa responsabilidad elevan. Entonces, por lo tanto, en este caso, ya, si no lo elevan, digamos, ¿no?, si no analizan, si analizan que no es, digamos, ¿no?, idónea elevarlo, tampoco ahora, digamos, por la normativa ya no van a ser responsables los procuradores. Por lo tanto, digamos, les dispensa a los procuradores, digamos, decidir en qué momento, digamos, elevar, no agotar la vía como señala esta norma, digamos, de defensa del Estado, ¿no? Bien, Orlando, es importante lo que tú mencionas. También tu producción intelectual es interesante, importante. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estudiamos la maestría, tú me regalaste uno de tus libros, ¿no?, sobre el primer libro que has publicado, ¿no? Sí, así es. Y ahora, ¿cómo vamos con el tema académico? A veces Bueno, es muy poco valorado a veces en este país, pero es importante porque siempre es bueno contribuir, digamos, al progreso a través del conocimiento. Hemos estado trabajando, Víctor, estos últimos 5 años, arduamente, digamos, solo en los tiempos libres, digamos, porque yo también, digamos, estoy en la parte operativa, tengo que dedicarme, digamos, ¿no?, a trabajar como árbitro y como especialista, como abogado, digamos, para poder también, digamos, ¿no?, solventar mis gastos. Entonces, en los tiempos libres hemos trabajado conjunto con otro colega, el doctor Napoleón Pérez, y el doctor Raúl Salazar y el ingeniero Iván La Rosatón. Hemos trabajado, digamos, un compendio de libros, digamos, unos manuales especializados, digamos, separados, vamos a decir, hemos dividido en bienes servicio, contratación de bienes servicio para funcionarios del Estado y bienes servicio para proveedores, consultoría y ejecución de obras para proveedores y consultoría de obras para entidades públicas. O sea, separando la norma, digamos, cuáles son los deberes y las obligaciones de los funcionarios públicos y cuáles son, digamos, de los funcionarios. De todos modos, ahí están los instrumentos legales por los cuales también se cita todos los pronunciamientos del ente rector y además también aquellos procedimientos sancionadores, digamos, de Contraloría General de la República a través del Tribunal de Responsabilidades, ¿no?, administrativas, ¿no?, Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa, mediante el cual hay precedentes mediante el cual sancionan a funcionarios por hacer o no hacer una cosa. Entonces ahí se les señala, digamos, puntualmente cuál es lo que no debe hacer, cuál es lo que debe hacer. Por lo tanto, estos libros, digamos, van a ser importantes y ya están en la imprenta. Muy pronto estará, digamos, ¿no?, a disposición del público. Quisiera, digamos, desde aquí, digamos, al público dedicado a la conducción pública del arbitraje, puedan revisar, ¿no?, estos libros, digamos, que humildemente, digamos, estoy presentando, digamos, a la comunidad, ¿no?, de proveedores y también al mundo, digamos, académico e intelectual. Bueno, Orlando, muchas gracias por también el aporte que estás haciendo en materia de contratación pública. Son muy pocas personas que viven en este campo. Mira, es algo paradójico, es algo extraño, ¿no?, siendo, como tú bien mencionaste, el campo que mueve prácticamente la economía del país, porque básicamente de todo lo que en el Perú se mueve básicamente es inversión pública, ¿no? La inversión pública atrae la inversión privada, ¿no? Sin inversión pública nunca va a haber inversión privada. Sin embargo, hay muy pocos especialistas en ese tema, hay muy poca gente que escribe sobre eso, ¿no? Distinto a lo que pasa en Chile, en Argentina, en Europa, ¿no?, que es uno de los pilares principales. Acá pareciera de que es el sistema de contratación pública
muy pocas personas solo quieren tocar, y sobre todo los gobernantes no quisieran meter la mano porque ahí existen muchas series de vacío legal y deficiencias normativas, ¿no? Que han permitido todo este sistema de corrupción que ha habido en el Perú, ¿no? Así es, digamos, no se clarifica, digamos, las cosas de contratación pública en la gestión pública, ¿no? Entonces, por ello, digamos, que como señalas, digamos, en el Perú, pocos especialistas, digamos, nos dedicamos a estos temas, ¿no? Porque, digamos, este tema de contratación pública, ¿no? Abarca, digamos, casi la tercera parte, digamos, ¿no? Del presupuesto del Estado, de la ley de presupuesto, digamos, si revisamos, digamos, la contratación pública es más de 40.000 a 50.000 millones de soles anuales, y a nadie a veces le preocupa tocar estos temas. Estos temas, digamos, deben ser coyunturales, digamos, ¿no? En la norma, digamos, debe estudiarse profundamente, incluso en la Constitución lo dedican, digamos, 4 líneas, digamos, a la contratación pública. Eso es lo que me llama la atención, en un trabajo, digamos, de investigación en Derecho Constitucional que planteé, digamos, ¿no? En la Universidad de San Marcos. He señalado, digamos, que se lleva a nivel constitucional recién en 1979, en la Constitución de 1979 recién se lleva a ese nivel. Antes, imagínate cuántos años, digamos, de nuestra vida republicana se ha manejado la constitución pública a través nada más de leyes, reglamentos, directivas, y cada institución era dueño, digamos, ¿no? De la forma de contratar, y además de tener su registro nacional de proveedores. Ellos decidían, digamos, ¿no? Qué proveedores van a permanecer en su lista, qué proveedores se puede excluir. Entonces era tan arbitrario, digamos, la conducción pública, solo era manejado, digamos, por el Ministerio de Hacienda, luego, digamos, también viene el servicio a través del Ministerio Nacional de Administración Pública, y luego, digamos, por el Ministerio de Vivienda, el tema de obras, ¿no? Ministerio de Obras, y a través de CONASUCO, la Consultoría de Obras, cada uno disperso por su lado, y cada los proveedores igual. Cada uno, digamos, con estos, digamos, detalles han generado, digamos, que exista corrupción. ¿Quién no quiere estar en la lista de proveedores? Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Haciendo imposible para estar en esa lista. Entonces, cuando digo imposible, detrás estoy hablando de que ha habido corrupción para estar o no estar en la lista. O sea, había personas que pagaban para que excluyan a ciertas personas, y otras personas pagaban para que se incluyan. Entonces, todo eso, digamos, debe escribirse, digamos, esta historia de contratación pública para saber qué ha pasado, digamos, en estos, ¿no? Casi 190 años, digamos, de nuestra existencia de vida republicana. Todo ello debe estudiarse, digamos, así como Jorge Basadre nos ha planteado, digamos, varios libros, varios tomos de la historia, digamos, de la vida republicana del Perú. También menciona, digamos, sutilmente, no, porque no era su especialidad, este tema de contratación pública. Pero debemos estudiar, los especialistas debemos dedicarnos y mostrar, digamos, ¿no? Y luego buscar los mecanismos necesarios para poder frenar, digamos, de que esto se haga, digamos, ¿no? Una limpieza total, y atraer, digamos, la inversión pública, digamos, ¿no? A través de empresas extranjeras y a través de empresas privadas que no quieren ingresar, digamos, a la contratación pública porque saben, digamos, que todo es corrupción. Entonces, lo cual también, digamos, ¿no? Yo digo que no todo es corrupción, hay entidades, digamos, que son transparentes, ¿no? A través del gobierno electrónico. Yo sugiero, digamos, que debe implantarse, así como se ha hecho en esta normativa última, a través, digamos, todas las propuestas deben presentarse a través de la plataforma, electrónica. El tema del principio de transparencia. Principio de transparencia a través de plataforma. Luego, digamos, se está subsanando las ofertas, digamos, que se presentan por mesa de partes, para poder favorecer a uno o a otro. Efectivamente, Orlando. Bueno, yo quiero agradecerte por tu tiempo, y bueno, también felicitarte por los trabajos que pronto van a salir. Y bueno, será hasta otro próximo programa, un próximo viernes. Gracias, Orlando. Muchas gracias, Víctor. Estoy muy agradecido por la invitación, digamos, ¿no? Siempre felicitarte, digamos, por estos programas muy detallados, digamos, sobre la contratación pública y otros aspectos, digamos, de la vida política y también de la normativa y social que puede existir. Siempre debemos divulgar todo ello en bien de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Orlando.